Así es, Mariano, y voy a apelar a los memoriosos. En el año 1992, la jueza federal, María Servini de Cubría, pidió que se censurara parte de la apertura del programa de Tato de América que conducía el legendario y recordado y siempre vigente Tato Bores. Es muy recordado y lo traigo a colación por lo que ha ocurrido ahora con esta denuncia que incluye a periodistas y que se hablaba de allanamientos. Si te parece, Mariano, escuchemos lo que pasó en 1992, gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando Tato empezó su programa esa noche. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, es lo más grande que hay. La jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, la jueza barubudubudía, es lo más... Desgraciada la generación cuyos jueces merecen ser juzgados. Qué frase la de Tato, desgraciada la generación cuyos jueces merezcan ser juzgados. En esa canción, que se conoció como La jueza Barubudubudía, la cantaban representantes de todos los medios periodísticos. Sí. Estaba Grondona, estaba Mario Pergolini, Víctor Hugo Morales, actrices... César y Mónica. Exactamente, César y Mónica, actrices, periodistas. Actores. Porque apoyaron a Tato Bores en esto. Igual él no pudo decir esa parte del sketch. Pero cuando yo escucho lo de esta denuncia del gobierno de Javier Milei, digo, estamos volviendo a 1992. Y más atrás también. Y la pregunta queda en el aire. Por eso ahora ya estamos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Beso. Él es profesor universitario de Derecho Constitucional y queremos la palabra de él que nos explique esta situación, porque bueno, desde distintos lugares hablan de que es un hecho muy grave esta denuncia. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Marcela y Mariano, te saludamos. Hola Marcela, Mariano, un gusto escucharlos nuevamente y bueno, gracias por la comunicación. En el caso mío yo doy Derecho Constitucional de las provincias, pero bueno, imagínate vos que toda constitución provincial tiene sus anclajes en la Constitución Nacional, entonces es muy habitual que hablemos de estos temas, ¿no? Seguro. Habitual en las clases. Sí, sí. Y bueno, sí, verdaderamente lo que ha ocurrido ha sido una cuestión bastante grave, en tanto la presentación que ha hecho el Gobierno Nacional afecta el artículo 14 de la Constitución Nacional, seguramente lo vienen hablando ustedes, que donde se preservan derechos fundamentales, ¿no? Entre ellos, publicar ideas por la prensa sin censura de ningún tipo, establece la propia Constitución Nacional, cuestión que después repiten casi todas las constituciones provinciales del país, en tanto el sostén de una de las garantías más importantes que tiene la democracia, sobre todo, Marcelo y Mariano, cuando se trata de funcionarios públicos, ¿no es cierto? Exacto. Es lo que decíamos recién cuando en la primera parte del programa, esto de que el periodista tiene derecho a emitir, en el caso de los audios, y después se hará cargo el periodista, pero no se lo puede censurar y decir que ocurrió, porque no se pueden pasar los audios directamente.
Claro, la Constitución básicamente lo que hace, más que, como bien decías vos, preservar no solo el derecho del periodismo para informar adecuadamente cuando se trata en general de la información, pero en particular de los funcionarios públicos. En este caso estamos hablando del gobierno nacional. Claro. Por lo tanto, con más razón, lo que se está preservando es a la sociedad en general, además de a los periodistas, porque de algún modo se protege la democracia, porque lo que debe deliberarse, no olvidemos nunca que los gobiernos no son más que representantes de la sociedad, de manera que cualquier información que ventile, datos o información que corresponde a un gobernante, en definitiva el gobernante no es más que un representante de la sociedad. Por eso se pone tanto énfasis en la defensa de la libertad de prensa. Vos sabés que nuestra Constitución básicamente proviene, siempre lo hablamos con, yo sé que le han hecho muchas notas al doctor Hernández, Antonio María Hernández, siempre hemos hablado con Antonio que proviene básicamente de la Constitución de Estados Unidos, porque era el contexto de la época, el proceso histórico que se vivía y se veía en ese tiempo, y la misma Constitución, el origen de la Constitución de Estados Unidos también tiene el mismo sentido, ¿no? Es decir, se protege la democracia a través de la libertad de prensa. Y si hubiese que dudar entre una cosa y la otra, siempre cuando se trata de funcionarios públicos prevalece la libertad de prensa. Claro, porque uno, esto que estás diciendo de funcionarios públicos, no es que es un audio filtrado de algo que dije yo o dijo doña Juana o dijo Juan Pérez. Se trata de audios que involucran directamente a la secretaria de la presidencia, ¿no? Y a otros funcionarios del gobierno. Claro, precisamente por eso, ¿no es cierto? Tratándose del gobierno, de cualquier gobierno, siempre va a prevalecer esta libertad de prensa. Además, hay como un clima que se viene dando. Fíjate que ADEPA, que es una de las organizaciones, hay varias, vinculadas a los medios de difusión de la República Argentina, vienen ya planteando distintas cuestiones desde el año de toda la vida, pero particularmente, por citar un ejemplo de lo que pasó en la época del gobierno del doctor Menem, que también hubo algo parecido, pero en el año 2024 se da más de un 50% aumenta la cantidad de agravios contra el periodismo argentino en nuestro país. Eso va creando un clima, ¿no? Los periodistas que no comparten o que opinan sobre un determinado tema son estigmatizados, agraviados, insultados. Y esa denuncia, yo no hago más que repetir lo que vienen diciendo las organizaciones de medios de difusión de toda la Argentina, es una queja que se está dando en forma permanente. Cuando el gobierno nacional presenta esto en estos días, se pone verdaderamente muy en crisis y se afecta este artículo 14 de la Constitución Nacional, que fíjate que no es solo la Constitución Nacional, también tiene rango constitucional de Declaración de Derechos Humanos, de la libertad de expresión expresada en el propio Pacto de Costa Rica, en el artículo 13, y se viene dando en esto como en otras cosas. Bueno, se viene hablando de fentanilo, de toda la cuestión vinculada a la salud, del caso Libra, de la estafa Libra, que también hay juicios en Estados Unidos. Entonces, digamos, todas estas cuestiones que tienen que ver y afectan a la población, el periodismo tiene siempre prevalece esta libertad de difundir adecuadamente y garantizar cuestiones de la democracia que tienen que ver con la información, que la gente sepa qué puede estar pasando. Ahora, si hubiera alguna cuestión que la supere, un agravio, alguna cuestión, eso se puede reclamar después, claro, ¿no? Como muy bien lo apuntaba vos recién. Es ulterior, dice, el reclamo es ulterior y se hará cargo la empresa del medio que cometió el agravio o cometió la injuria. Lo que está claro que lo que el juez, Marianelo, creo que el apellido del juez, sí, que hizo lugar, es tan sorprendente, Marcelo y Mariano, tan sorprendente porque
es imposible que un juez pueda dar lugar a ese punto en particular, ¿no? Donde se hablan en algunos aspectos de allanar periodistas, no solo se afecta la libertad de prensa, sino la intimidad, sino que directamente se ataca y se quiere interferir. Entonces, ¿qué habría que tapar? ¿Qué habría que esconder? Que hay tanta presión para que esto no ocurra, ¿no? Precisamente es lo que se ha tratado de preservar en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, y es que la gente tenga toda la información que sea necesaria. La gente después dispone que considera que está bien, que considera que está mal, ¿no es cierto?